contigo. Bueno, buenos días, Raúl. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Lo primero, ¿cómo estás? Está Tú todo y la muy bien. familia. Estamos muy bien, todos muy bien, la familia bien y Sí. en casa, recluidos en casa. Sí, Ya me acabamos veis. tú estás también en Madrid, ¿no? Sí, yo estoy en Madrid. Tenemos Muy casa bien. en Málaga, pero estamos, ya sabes, Nacho, Pues tú estamos sabes aquí. que no me preguntes dónde te recomendaría ahora mismo Sí, vivir, no ¿eh? te pregunto, yo también lo haría, yo también me iría, pero bueno. De momento da lo mismo, porque para estar en que he metido dentro, pues da lo Sí, mismo estar en Málaga que... da igual, da igual. Y además en Málaga ahora mismo tenemos un tiempo, llevamos 2 o 3 días de lluvia, frío, o sea que Bueno, da lo mismo. Si no puedes salir a la calle, da lo no puede mismo. salir. Bueno, Que haga bueno. también es verdad, también es verdad. Bueno, 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 buenos días. presento a Raúl. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Guijarro, director de Finantur, asesoría fiscal especializada, como sabéis, en todo el tema de fiscalidad para agencias de viaje. Además, es una asesoría con la que el grupo colabora, es la que nos lleva todo el resuelve tus dudas de esta materia en la intranet. Y bueno, Raúl es su director y está con nosotros hoy para explicar todas las medidas económicas, laborales y tributarias. No, Sí, dime, perdón, Nacho. sí, no solo déjame que haga una pequeña introducción. Raúl no solo es el departamento fiscal contable que tiene Travel Tools, sino que además él también lleva otros grupos de gestión. O sea que es una persona con una experiencia en el mundo de las agencias de viajes y brutal, y será complicado tener a una persona con más experiencia para que nos explique esto de las bueno, medidas extraordinarias. no vale porque Nacho es amigo, entonces no, esto, muchas gracias, pero... No, sabes que no. Sabes que no. Bueno, Bien, muchas gracias. y lo dicho, Raúl nos va a exponer aquí un poco las medidas del gobierno, las que se han tomado en estos últimos días. A él no lo explicará ahora, pero bueno, esto como va tan deprisa y va tan Efectivamente. cambiante y hay tantos reales decretos hoy en día que bueno, es complicado casi llevar al hilo y atender a la gente. Pero bueno, confiamos en la información que nos va a pasar Raúl y bueno, nos va a servir también para ponerla en práctica, tanto si somos autónomos, tenemos una empresa o a ver qué las medidas que podemos aplicar en nuestra agencia de viaje. Voy a dejar a Raúl ahora con la exposición. Nacho va a estar por ahí, seguro que participaremos en un coloquio ahora después. Muy bien. Y recordaros que, bueno, vais a tener a vuestra disposición el panel de preguntas de la derecha y cuando Raúl finalice, pues intentaremos formularle todas esas preguntas que vosotros le hagáis. Así que nada más. Adelante, Raúl. Muy bien, pues muchas gracias. Ya me han hecho una buena presentación, no voy a continuar. Nada, comentaros que he intentado en esta breve presentación hacer un resumen de las principales novedades que se han producido en los últimos 10 días, desde la publicación del Real Decreto 6, el 7 y el 8. Es un paquete de medidas, han ido el Gobierno publicando nuevas medidas según iba avanzando. Y entiendo, a mi entender, que a la semana que viene habrá otro paquete de medidas y otro Real Decreto. Lo he intentado agrupar para que sea muy claro visualmente por las medidas que son de ámbito laboral, IERTES, tributario y económico, ¿vale? Indistintamente de los reales decretos donde se haya publicado. Yo sé que es un poco engorroso, pero he intentado hacerlo de una forma muy clarita, lo que os comentaba en la introducción. Vamos a sintetizar las medidas económicas, laborales y tributarias. Mencionamos exclusivamente lo del tema de los plazos de las deudas hipotecarias porque no es motivo de este webinar. Sabéis que hay otras medidas de carácter sanitario, de carácter de apoyo a la intervención, el bono social en suministros eléctricos, gas y demás, pero no es motivo de este webinar. ¿De acuerdo? Solamente nos hemos centrado en este tipo de medidas económicas, tributarias y laborales y tributarias. Bien, lo primero que se publicó, que es importante para todos aquellos que están afectados en el ámbito laboral, fue que la situación asimilada al accidente de trabajo de todas aquellas personas que están en periodo de aislamiento, contagio con el COVID-19. Una cuestión que ha pasado desapercibida para mucha gente, pero que es importante porque si estás afectado se considera accidente de trabajo. Eso significa una mayor cotización y prestación en el caso de baja, tanto para los trabajadores en régimen general como para todos aquellos funcionarios. ¿De acuerdo?
Esta es la diapositiva que yo creo que es la de mayor importancia en el ámbito laboral. Lo he incluido en el ámbito laboral, pero podría incluirse también en el ámbito económico, que es una prestación extraordinaria por cese de actividad. Sobre esto vamos a hablar y yo creo que habrá mucho debate posterior cómo se va a articular. Es una prestación extraordinaria para los afectados por la declaración del estado de alarma de la gestión de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19. Es con carácter excepcional. A partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, os leo textualmente, perdonad que os lea textualmente y después lo analizamos, cuyas actividades quedan suspendidas en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto o en su caso cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida en al menos un 75% en relación con el promedio de la facturación del semestre anterior, y tendrán derecho a una prestación extraordinaria por cese de actividad. Siempre que se cumpla, después pasaré hacia atrás, los siguientes requisitos, que es algo lógico, que se esté dado de alta en la fecha que se declara el estado de alarma, que se pueda acreditar la facturación o si eso es un establecimiento que obligatoriamente, es decir, una tienda, un bar que obligatoriamente ha tenido que cerrar, está más que acreditado, pero en vuestro caso hay que acreditar que se ha visto la reducción, se ha producido una reducción de al menos un 75%, que entiendo que es correcto, que así ha sido. Y hallarse al corriente de pago de las cuotas de seguridad social. Esto en cualquier medida que se adopte ya sea subvenciones, sabéis que hay que estar al corriente de pago de seguridad social y agencia tributaria e impuestos. Los casos, bueno, me he ido, perdonad, voy otra vez hacia atrás. ¿De acuerdo? Esta medida, digo las controversias que os estaba comentando antes porque todo el mundo me pregunta, el 90% de este sector está compuesto, por lo menos los que somos más, tenemos unos años ya, tanto yo o vosotros como agentes de viaje, está compuesto por micropymes. Actualmente hay muchos autónomos. Sabéis que antes era inviable constituir una agencia de viajes como autónomo. Tenías que hacerte sociedad y no de 3.000 euros, sino con los antiguos 10 millones de pesetas, 20 millones mayoristas y demás. Entonces, los nuevos, las nuevas agencias, sí que hay una tendencia a que se constituyan, y así lo recomiendo yo también, a que se constituyan como autónomos. Y esto está previsto para aquellos que hacen la actividad económica que están dados de alta como autónomos en el epígrafe 755. Esto es así. Si vosotros sois autónomos societarios, realmente estáis obligados por vuestra condición de administradores o la relación mercantil que tengáis con la sociedad, estáis obligados a estar dado de alta en el RETA como el régimen especial de trabajadores autónomos. Estáis obligados a daros de alta y no sois autónomos que realicéis la actividad económica. Es decir, la actividad económica la hace la sociedad, la micropyme. Tal y como está redactado, yo entiendo que solamente se acogen los autónomos que hacen la actividad de forma directa, lo que estábamos comentando antes, el pequeño trabajador y que está dado de alta y que declara en su declaración de la renta su estimación directa como agencia de viajes. No la micropyme, no los autónomos societarios. Esto es una cuestión que nos está llegando por todos los sitios y estamos realizando la consulta. Las últimas noticias que hay en medios de comunicación se están haciendo eco de ello y están diciendo que el apoyo va a ser para la totalidad de autónomos, incluidos nosotros, entre los que me incluyo yo también, como autónomo societario. Es algo que está por ver. La norma está clara para todos aquellos que sois autónomos y que realizáis la actividad como autónomos. Esto podéis tener alguna consulta, pero lo vamos a comentar. No hay, a día de hoy, creo que no hay ninguna duda. Tendrán que modificar esta norma, tal y como está aprobada. ¿En qué consiste el carácter excepcional de esta prestación? Pues depende de vuestra base de cotización. Va a ser la prestación de esa base de cotización, pero está limitada exclusivamente a un mes. Ojo, ¿de acuerdo? Sí, es importantísimo.
Cuando se publicó en medios de comunicación hubo una prestación extraordinaria, no se sabía cuánto tiempo iba a ser. Se aclaró y no dijeron cuánto tiempo iba a ser, se aclaró y es la vigencia limitada a un solo mes. Esto lo hemos comentado antes en cuanto a los requisitos. Bien, los ERTEs, no sé si alguno de vosotros estáis en esta situación, me imagino que siempre hay alguien que tiene una micropyme y que tiene trabajadores por cuenta ajena. La causa mayor, nuestra recomendación hasta el día 18 era que nos paralizar o vacaciones o cualquier otro tipo de alternativa, pero que no se presentaran los ERTEs hasta que no se publicara la causa mayor. Es decir, que como así fue el día 18 en el Real Decreto 8 de 2020. A mi entender, ha habido y me han transmitido mucha gente en foros de agencias de viaje que otros despachos consideran que la agencia de viajes como tal no está incluida en el caso de fuerza mayor. No hay ninguna duda que la fuerza mayor, cuando es un establecimiento, que tengo un establecimiento de hostelería y me obligan a echar el cierre, se produce la fuerza mayor, eso no hay ninguna duda. En la agencia de viajes, pues bueno, podéis trabajar con la puerta cerrada o podéis trabajar desde casa, igual que puede trabajar una constructora, un albañil, puede ir con los medios de protección adecuados, pero puede ir a trabajar a la hora. La agencia de viajes teóricamente también puede ir a trabajar, puede realizar su función de trabajo. La cuestión es que, ¿qué trabajo vamos a hacer? Si tendréis trabajo de cancelaciones probablemente. ¿Pero qué trabajo? Tal y como está previsto en el Real Decreto 8, si lo leéis, las suspensiones de contrato y reducciones de jornadas que tengan su causa directa en pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19. Esa es la consideración de fuerza mayor. Os podéis leer toda la literatura que viene incluida en la declaración del estado de alarma. Esos son los cierres de establecimientos de hostelería, por poner un ejemplo, que implican la suspensión. Pero la agencia de viajes, ¿qué queréis que os diga? Os han cerrado hoteles. Ayer se publicó una orden ministerial que obligaban a cerrar los hoteles en un máximo de 7 días. En un máximo de 7 días los clientes que estuvieran alojados. Me están llamando esta mañana ya algunos hoteles. Pero vosotros os han cerrado hoteles, se ha cancelado el programa del Inserso, fronteras, España y Francia, después la Unión Europea, espacio aéreo. ¿Qué más queremos para argumentar la fuerza mayor? Y el confinamiento, ¿no? Y el También, confinamiento Raúl. absoluto. Entonces, pero bueno, por el confinamiento sí que es cierto que en el estado de alarma, la actividad de agencia de viajes, tú puedes salir para ir al trabajo, ¿vale? No, si tiees, puedes hacer No, tu pero me actividad. refiero al confinamiento por parte del público al que tú le puedas vender un viaje. Bueno, claro, bueno, es evidente, sí, es evidente. Sí. Pero bueno, que también es cierto que están los medios telemáticos, te dirán, eso podría argumentarse, y es lo que me está diciendo gente, dice, no, es que expresamente la agencia de viajes entendemos que no, yo entiendo que sí, porque está claro que vuestra suspensión de contrato y reducción de jornada tiene su origen y su causa en pérdida directa de la actividad consecuencia del COVID-19, es que no hay ninguna duda. Para mí no hay ninguna duda en la interpretación. No sé, y me ofrezco a discutirlo con cualquier colega que me diga que no se puede argumentar una agencia de viajes como fuerza mayor. No tengo ningún problema. Para mí está claro. La tramitación, pongo aquí en mi comentario que es idéntica a la anterior regulación porque lo que se preveía en este Real Decreto es que se simplificara la tramitación de los ERTEs. No se ha simplificado. Ahora veremos, se apoya en cuanto a bonificaciones, pero no se han simplificado la tramitación. Es más, a todas aquellas empresas que no se afectará a ninguno de vosotros, que tengan más de 50 trabajadores, tiene que haber una comunicación previa a la representación sindical. O sea que incluso es más engorrosa y más laboriosa todavía la comunicación y la tramitación del expediente del ERTE. Por eso era una de las medidas que habían publicitado y yo creo que aquí ha habido presiones del ámbito social para que hubiera también una comunicación a los sindicatos, que me parece bien en cualquier otro tipo de procedimientos, pero en este caso, debido a la rapidez que se tiene que producir, es complicado. Como sabéis, los ERTEs, esto lo comento, hay un plazo de comunicación
que es improrrogable cuando es fuerza mayor de 5 días y cuando es causas económicas, productivas y organizativas son 7 días. Y Raúl, corrígeme si me equivoco, también es con carácter retroactivo, ¿no? Desde el día que se produce el estado de alerta, ¿no? Se decreta el estado de alarma. Sí, de estado de alarma. No, vamos a ver, la fuerza mayor que es tal y como está aquí, si ha sido decretada el estado de alarma para otro tipo de establecimiento, estamos hablando con vosotros, sois todos agencias de viajes, ¿vale? Desde que se declaró el estado de alarma, no, a la agencia de viajes estaban tasadas las actividades que se tenían obligatoriamente que cerrar, espectáculos públicos y demás, hostelería y demás, pero vosotros no estabais en ese tipo de actividad. Entonces, no es desde el estado de alarma, es desde el día 18, la fuerza mayor que se puede argumentar, que tiene fuerza realmente para argumentarla, es desde el día 18, a mi entender, ¿eh? ¿Vale? Si tú podías, es más, se han presentado ERTEs de agencia de viajes con fechas anteriores al día 18 y están modificando los expedientes. Me consta que están modificando los expedientes por la publicación del Real Decreto 8. En el ERTE, la modificación fundamental es la exoneración de las cuotas de seguridad social, de la cuota de seguridad social empresarial, es decir, en un ERTE por causas técnicas organizativas, en un ERTE normal, tal y como estaba previsto, la empresa tiene que pagar la totalidad de las cuotas empresariales de seguridad social. Y en este caso se exonera del pago de cuotas mientras que dure este supuesto, esta reclusión en la que estamos. Vale, importante que os leáis también la disposición adicional sexta de este Real Decreto, que lo he incluido aquí, ¿vale? Que ahí tiene que haber un compromiso de mantenimiento de empleo durante 6 meses. Para mí es importantísimo. Entonces, sí, claro, si yo voy a montar un ERTE y no tengo la seguridad de que voy a poder seguir manteniendo el empleo cuando termine este estado de reclutamiento, el estado de alarma, o cuando pueda volver a abrir mi oficina, que sepáis que en ese momento, si vais a despedir a alguien de los que estaban incluidos en el ERTE, la bonificación de las cuotas empresariales las tendréis que revertir. Ser conscientes de... Bueno, esto es algo parecido a lo mismo que cuando tienes una bonificación de cuota en seguridad social. Es algo similar. Sí, esto es un dato muy interesante que no ha salido mucho en prensa y que yo me enteré ayer, ¿no, Manuel? Además, creo que nos enteramos juntos los dos y nos quedamos así como un poco sorprendidos y es tal como tú estás diciendo, por lo menos me llegó por otra fuente, ¿no? El compromiso de las empresas que hagan ERTE de mantener 6 meses el trabajo de cualquier persona que esté afectado por ese ERTE. Sí, bueno, yo hasta cierto punto, esto no es una medida, es lógico, yo lo veo lógico. Pero a usted le damos la bonificación, no es un ERTE normal, le damos la bonificación por causa mayor, pero me tiene que mantener el empleo. ¿Vale? Entiendo también, Raúl, perdona, que en el caso del ERTE también se podrá ir alargando los plazos, ¿no? Porque, bueno, ahora mismo la situación de incertidumbre... Sí. Los expedientes de ERTE, pues lo mismo, cuando hay un establecimiento lo que yo siempre pongo el mismo caso, el establecimiento de hostelería que le obligan a echar el cierre, o el hotel ahora mismo que le obligan a echar el cierre, eso no hay ninguna duda. Cuando te vuelvas a reabrir la hostelería, nos beberemos toda la cerveza del mundo, porque cuando se abra iremos todos como locos a la cerveza, entonces sí que se levanta el estado de alarma, pero la agencia de viajes no lo sabes con seguridad cuando va a revertir la situación, cuando vas a volver a vender y demás. Entonces, por lo cual, puedes ampliar, el ERTE tienes que hacer una propuesta de fechas, no puede ser de forma sine die, sino tienes que hacer la propuesta de fecha de inicio y fecha final. Puedes modificar el ERTE o cancelar previamente, ¿vale? O ampliar las fechas, no hay ningún problema. Bueno, si hay problemas, hay que montar otra vez y no es que haya problemas, eso es una tramitación administrativa, tiene que estar justificada igualmente. Vale, pero sí se puede hacer, porque no se sabe. Nosotros lo que es en hostelerías, como no se sabe lo que es el estado de alarma, y sí que cierran un establecimiento por estado de alarma, se cierra desde el momento que te han obligado a cerrar hasta que se levante el estado de alarma, si son 15 días o lo que dure ese estado de alarma, lógicamente. Pero vosotros creo que tenéis una casuística totalmente diferente, no tiene nada que ver, porque hay que confiar en el destino, hay que volver a restaurar la confianza, hacer actividad comercial.
No, es indefinido. Cada segmento de los que trabajáis vosotros es indefinido. ¿Vale? Bueno, esto es importante, que quedaros con esto, que si queréis montar un ERTE, que quedaros con esta cuestión del compromiso de mantenimiento. Esto es una de las medidas más importantes. Para mí es una de las medidas más importantes, los trabajadores en desempleo. ¿Vale? Se reconoce a la prestación a todos aquellos trabajadores por desempleo por un ERTE, incluso cuando no tenías bolsa de paro para la prestación. Aunque carezcan del periodo de ocupación, es decir, si tienes un trabajador que tienes que suspender contrato, es una suspensión, es un despido. No nos olvidemos que el ERTE es una suspensión, no hay que indemnizar al trabajador. Es una suspensión que te sigue computando a efectos de cotización de seguridad social y de prestación de jubilación. También la gente tenía mucho miedo, olvidaros, esto os sigue computando para prestación de jubilación, es importantísimo, ¿vale? Y de cotización. Pero sí que es cierto, esto es una medida que, bueno, para aquellos que no tienen derecho o no tienen reconocido porque acaban de venir o se les había consumido su prestación de desempleo, su paro, si se han visto abocados en una sociedad, en una entidad, una agencia de viajes que ha tenido que presentar un ERTE, pues que tienen derecho a su prestación de desempleo. Para mí sí, fue una de las medidas importantes que tomaron el otro día. Esto es una cuestión de una medida práctica, la solicitud de desempleo de trabajadores afectados por los ERTEs, que también se incluyó en el Real Decreto. Es una cuestión práctica. Sabéis que desde el día 16 de marzo se cerraron las oficinas del SEPE. Dice, si está cerrada las oficinas del SEPE, ¿cómo tramito yo mi prestación de desempleo? ¿Cómo lo hago? Pues nada, en algunas comunidades autónomas sabéis que la empresa tiene la obligación de montar todo el expediente, de presentar todo el expediente, comunicar a los trabajadores debidamente, y una vez que ha terminado ese plazo ya terminan prácticamente sus obligaciones. Cuando esté aceptado por la autoridad laboral, que es la comunidad autónoma correspondiente donde se presente el ERTE, cuando esté aceptado por la autoridad laboral, os comunicará el número de expediente para que vosotros podáis tramitar la prestación, para que el empleado pueda tramitar la prestación. ¿De acuerdo? Se hace inviable porque el SEPE está cerrado, por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay algunas oficinas del SEPE de algunas comunidades que están incluso admitiendo, con el número ya de expediente del ERTE, están admitiendo la tramitación por correo electrónico. Si vosotros, a título de persona física, el que le toque como empleado, lo puede tramitar si tiene firma digital. Pues en eso no hay ningún problema. Pero el resto, pues tiene que esperarse hasta que abran las oficinas del SEPE. Si la comunidad autónoma que le corresponde no lo admiten por correo electrónico, ningún otro medio. La ventaja es que se ha prorrogado ese plazo, es decir, aunque se presente fuera del plazo hasta que no se levante el estado de alarma, se sigue teniendo derecho. O sea, no vence, no caduca el plazo a solicitar la prestación por desempleo. ¿De acuerdo? Esta es una medida importante de protección de cara al trabajador que no pueda tramitar su prestación. Entiendo que no hace falta o sea, que no está al límite de 15 días desde el momento de la notificación de la baja, ¿verdad, Raúl? Exacto. Se ha paralizado. Desde que existe el estado de alarma se paraliza. Claro, si el trabajador que le toca dice, bueno, pero es que me voy a quedar 15 días sin cobrar, ¿sabes? Se me va a demorar a mi prestación. Pues sí, yo creo que pero no lo va a perder. Hoy más que nunca, con respecto a lo que estás comentando, es muy importante tener el certificado digital instalado en el ordenador. Sí que me consta también que muchos ayuntamientos están facilitando a través de las oficinas, por lo menos en Andalucía, de las oficinas Guadalinfo, no desconozco en el resto de comunidades, la concesión del certificado digital, ¿no? Para agilizar todo esto. Exactamente, sí, eso me consta. Y algunas comunidades, como por ejemplo Castilla-La Mancha, lo dejan tramitar por correo electrónico, enviando el certificado con un PDF por correo electrónico, o sea, más simplificado todavía. O sea, se han dado cuenta del alcance que tiene y, bueno, como ellos tienen conocimiento del expediente de ese ERTE, en el cual está el nombre, DNI y demás, el número de seguridad social del trabajador, dice, oiga, si usted me da la comunicación ya, pues vamos a tramitarlo ya con un PDF. Si yo tengo conocimiento de ese ERTE, que está usted incluido en ese ERTE, sería suficiente incluso con un correo electrónico. Yo creo que es una medida muy, muy buena.
A mí la sensación que tengo que todo el mundo, la administración está apoyando, que siempre somos muy críticos con los funcionarios muchas veces. Y en este caso, mira, ayer un inspector de trabajo recibió un correo a las 8 y pico de la tarde. Dices, joder, están cumpliendo con su trabajo. Para mí, no solamente el orgullo de toda la sanidad, de trabajadores, sino muchos funcionarios que en este caso en el ámbito laboral están dándolo todo para que los ERTE se tramiten a tiempo y que la gente pueda cobrar su prestación de desempleo. O sea, hay que reconocerlo. Bien, aplazamiento de deudas tributarias. Las deudas tributarias se publicaron en el Real Decreto Ley del 7 del 20, el día 12 de marzo, me parece que es el 12. El 6 fue del día 10, el 7 fue del día 12. Sinceramente, en mi opinión, no han hecho nada que no tuviéramos. El reglamento de recaudación así preveía que las pymes pueden solicitar hasta 30.000 euros y en 6 meses de aplazamiento sin ningún tipo de aval. O sea que lo han dejado exactamente tal y como estaban, el aplazamiento de deudas tributarias, con una pequeña ventaja que durante los 3 primeros meses de aplazamiento no se cobrarán intereses. Una cuestión que me están preguntando muchos y que voy a poner, si queréis, Nacho, Manuel, pondremos a disposición la circular creo que está ya colgada en la agencia tributaria, la circular de la agencia tributaria sobre la aplicación de los plazos tributarios. Es importantísimo porque que sepáis que los plazos habituales de liquidación se siguen manteniendo. Incluso ya están habiendo noticias que la campaña de renta se va a abrir también, el 1 de abril. Entonces, no lo termino de entender, pero que se va a seguir abriendo. La modificación más importante del aplazamiento de las deudas tributarias es que hasta el momento no se podían presentar todas aquellas deudas, las retenciones, es decir, IRPF, los pagos fraccionados del impuesto de sociedades, las retenciones de alquileres, no se podían aplazar. Esta para mí es la modificación más importante, que son cuantías muy elevadas. Entonces se pueden incluir en este tipo de aplazamientos. ¿Vale? Eso para mí la medida más importante en los aplazamientos. La suspensión de plazos en el ámbito tributario. Bien. Si veis la diapositiva de la izquierda, se suspenden los plazos en el ámbito tributario de deuda y acuerdo de fraccionamiento. Es decir, si yo tenía un fraccionamiento, una solicitud de un pago fraccionado que me vencía durante el estado de alarma, se me aplaza el pago hasta el día 30 de abril. ¿Vale? Otra cuestión que espero que no le afecte a mucha gente, que los procedimientos de apremio no se procederá a la ejecución de garantía de bienes inmuebles, porque esto estaría bueno, pero bueno, espero que no le afecte a mucha gente. Los requerimientos de diligencias de embargo, solicitudes de información, actos de apertura de trámites de alegaciones o audiencia. Es decir, nosotros es muy habitual los procedimientos que teníamos, pues, contestar, lo más habitual de gestión tributaria, contestar alegaciones y nos decía, yo tenía el otro día un plazo. Si es que el cliente no está para contestarme ni darme documentación para poder contestar al plazo. Pues estos, los que tenían ahora el vencimiento durante este periodo de alarma, se extienden hasta el 20 de mayo. ¿Vale? Salvo que, excepto que la norma haya previsto un plazo superior, lógicamente. ¿Vale? Pero si yo tengo que contestar un requerimiento durante este periodo del estado de alarma, se extiende el plazo hasta el día 20 de mayo. Es importante para nosotros y para todos aquellos contribuyentes que se ven en un procedimiento habitual de pues un requerimiento de renta, de sociedades, de IVA, que tengo que preparar libros de IVA y demás, pues es imposible hacerlo ahora. Esto solamente hago una foto, lo que estábamos comentando antes, en cuestiones de medidas económicas. La suspensión de los lanzamientos sobre lanzamiento lo expresa así, O sea, a mí es una expresión más que nada latinoamericana, eso del lanzamiento. Sabéis que es la suspensión de la ejecución hipotecaria sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables. Es comentarlo nada más. Esto han puesto una solicitud de aplazamiento extraordinario de calendario de reembolsos de préstamos de la Secretaría de la Industria de la Pequeña y Mediana Empresa, algo residual.
Y esto sí que entramos aquí en una cuestión, la ampliación, que esto fue el del día 7, que fue el Real Decreto Ley del día 7, la ampliación en 200, se publicitó como 400 millones, ¿de acuerdo? Todo en la prensa salió 400 millones de la línea de financiación de Thomas Cook. Entonces, realmente 400 millones, aún así, en mi opinión, se quedaban muy cortos, pero es que realmente era una ampliación de 200 hasta los 400. La línea que existía de ICO era de 200 millones y la ampliaron otros 200 más. La facilidad operativa es que esta línea ya está publicada, ¿de acuerdo? Y solamente se gestiona a través de los bancos. Es una línea ICO que no sé si la conocéis. Lo habitual es que no estés en mora, que no estés en concurso de acreedores. Te van a pedir la documentación habitual, las declaraciones de IVA, resumen, impuesto de sociedades, declaración de renta, la documentación habitual. Y es un tipo muy reducido de un 1,5%, que es prácticamente lo que ahora mismo están dando en préstamos a medio plazo, y se puede pedir en plazos de 1 a 4 años. Posteriormente, el Real Decreto del 8 amplió las líneas ICO a 10.000 millones. Es decir, esto es una medida que es importante, que da liquidez al sistema financiero, con las recientes medidas, que no me ha dado tiempo en incluirlas, del Banco Central Europeo, que no sé si las oísteis ayer. Pero bueno, son medidas de apoyo de préstamo. No hay carencias, no hay ni cuotas de seguridad social, ni cuotas de impuestos, solamente hay una línea de financiación. O sea, es una medida importante, a mi entender insuficiente, pero es una medida importante. Esto solamente comento en el cuadro abajo, en el mismo Real Decreto, en el 8, se suspende los plazos de anotaciones registrales, ¿vale? Tanto de registro mercantil, de propiedad y demás. Y bueno, también es una cuestión que no sé si le afectará a alguien, que durante el estado de alarma, que la gente también se le ha pasado, si alguien se encuentra en estado de insolvencia, no tiene la obligación de presentar concurso de acreedores. Es decir, si yo me encontraba ya chuchadito, no me puede venir un proveedor ahora y presentarme e instar el concurso de acreedores. Es importante, ¿vale? Se suspende el estado de insolvencia. Es la primera vez que ocurre esto también, ¿eh? Los plazos administrativos, se suspenden todo tipo de plazos de suspensión de plazos procesales, plazos administrativos. Nos referimos a agencia tributaria, seguridad social, de prescripción y caducidad. O sea, que cualquier tipo de plazo administrativo que os venza en este periodo está suspendido, ¿vale? Se aplaza durante el estado de alarma. Bueno, estas son las medidas fundamentales y bueno, nosotros aquí ya la información, claro, os comento que la información está elaborada a fecha de ayer. Anoche ya me encontré con el BOE, esto vamos día a día. Anoche nos encontramos con el BOE del cierre de los hoteles, pues alguien que tenga relación con ellos, o que seáis alguno que tengáis algún hotelito pequeñito, pues hay establecimiento de todo tipo, hotelero, casas rurales y demás, pues que están cerradas desde ayer y en el plazo máximo de 7 días tienen que desalojar a todos sus clientes. Nosotros nos ponemos a vuestra disposición para cualquier duda, para lo que queráis. Entonces veo que hay muchas preguntas aquí en el chat. Hay muchas preguntas, Raúl. Estaba atento, no me quería despistar con las preguntas. Y hay algunas preguntas que están referidas a algunas de las diapositivas que has hecho anteriormente, pero no me he querido cortarte, terminar la exposición. Vale. Y ahora hacemos todas esas preguntas que algunas agencias de viajes están haciendo referido a autónomos, a ERTES y a cosas así. Así que, Manolo, las tienes tú controladas mejor que yo. Sí, las he ido respondiendo algunas, ¿vale? Ahora te voy comentando. También tengo yo aquí un par de ellas que sí han salido en los foros, sobre todo en los grupos de agentes de viaje de Facebook, que te voy a plantear ahora. Bueno, en primer lugar nos pregunta Jorge si tenemos que ir a la oficina siendo el administrador y autónomo. ¿Qué documentación tenemos que llevar si la autoridad nos para en la carretera de camino a la agencia? No sé si es buena pregunta. Buena pregunta. Eso me lo ha preguntado mucha gente. Yo he hecho el certificado a mis trabajadores. Pero... Pues, ¿Para ti mismo? A mí mismo, ¿cómo me voy a hacer el certificado? Pues... No. Perdona, no sé, Nacho.
No, y ese certificado que tú nos pasaste lo tienen las agencias de viajes publicado en el gestor documental a su Muy bien. disposición en la intranet. Perdóname Vale. si ha pasado Vale. desapercibido, pero del mismo día que tú me lo enviaste, lo tienen en el apartado gestor documental, Claro. ahí se lo pueden descargar y es al menos un certificado que, bueno, algo. No es un certificado, es un documento Word que no es un Sí, certificado legal, porque ninguna administración ha publicado un certificado al uso, sino que yo certifico como representante administrador de la sociedad X que el trabajador tiene que ir a trabajar, a ocupar su puesto de trabajo con firma y sello y punto, ni nada más. Muy bien. En nuestro caso, como somos administradores, pues no sé, el otro día le digo, ¿y qué hacemos nosotros? Pues una copia del modelo censal de 036, de mi copia de autónomos de Nerreta, no sé qué vamos a llevarle. Están siendo bastante comprensivos en esto. Lógicamente, si la gente está en la calle fumándose un cigarrillo y hay un grupo de chicos, pues le van a parar. Pero si nosotros vamos, yo tengo mi oficina a 300 metros. Pues digo, pues acompáñenme a la oficina si quieren ustedes y vemos que dónde estoy trabajando. Que vengo, el otro día tuve que ir a la oficina pues a rehabilitar un servidor que se había caído. ¿Vale? No sé. Muy bien. Nos pregunta Lourdes también, ¿qué ocurre con las personas que están de baja en el momento del ERTE? Las personas que están de baja en el momento del ERTE, lo que no puedes es presentar el ERTE a aquellas personas que están en baja de maternidad, ¿vale? En una baja por enfermedad común, sí. Se suspende igualmente el contrato. Vale. Nos pregunta Roberto, antes hablábamos un poco de cuánto duraría el ERTE, qué duración le daríamos desde nuestra empresa, y nos pregunta Roberto, ¿qué propuesta de fecha sería lo recomendable ahora mismo? Pues hombre, hay que tener en cuenta que vosotros, lo que comentábamos, si hay alguien por estado de alarma que no cerró el establecimiento, está claro, hasta que se rehabilite el estado de alarma. En vuestro caso, depende de la circunstancia, qué tipo de negocio tenéis, si se dedica la empresa, a la agencia de viajes más a corporativo, a vacacional. Yo como máximo estamos solicitando 1,5 meses, 2 meses, porque que te acepten por fuerza mayor, como me decía un cliente, 6 meses, a lo mejor es la realidad, no digo que no sea la realidad, pero la autoridad laboral no te va a decir un ERTE por 6 meses. Si usted presénteme 1,5 meses, 2 meses, se lo voy a aceptar como razonable. Y si a partir de ahí se tiene que ampliar, se ampliará. Pero de inicio presentar un ERTE de 6 meses por fuerza mayor, pues no lo veo viable. Razonable, 1,5 meses, 2 meses. No hay periodos establecidos en la norma, No hay periodo mínimo ni más, no es, pero que es razonable. O sea, sí, es otra pregunta que teníamos, si había un plazo máximo de ampliación de ERTE. No hay un plazo, pero lo que pasa es que si se solicita por causa de fuerza mayor, si se solicita por causas técnicas económicas o de producción, pues se puede solicitar por 6 meses. Lo que pasa es que tiene que tener en cuenta la empresa que tiene que pagar las cuotas de seguridad social, ¿vale? Si se solicita por fuerza mayor, está exonerado de pagar esas cuotas patronales de seguridad social, pero claro, no le van a aceptar 6 meses. Claro, yo creo que ahora también entra un poco la picaresca, ¿no, Raúl? Acabar de decirlo. De la situación también. Pero tenemos que ser consecuentes con eso también. Es decir, sí. no entremos en picaresca y, por supuesto, que nosotros no vamos a recomendar a ninguna agencia de viaje que haga cosas que estén... Efectivamente. Bueno, es que esa picaresca te la van a tumbar, por decirlo de alguna forma. Y hacen bien. Sí, yo creo que también, lo es razonable. Nos pregunta Javier ahora, buenos días, si se plantea un ERTE, ¿el empleado cobra del paro? Interrogación, ¿cobra al 100%? Lo hemos estado antes hablando. Pregunta del millón. Sí, esa es una pregunta que hemos estado hablando y que me la han aclarado. Tal y como estaba en la redacción del Real Decreto 8, tal y como os he comentado antes de empezar el webinar, yo entendía que cobra el 70%, estáis en lo cierto, ¿de acuerdo? Pero tal y como está la redacción del Real Decreto 8, se interpretaba que cobraba el 100%. Cobra el 70% de la base reguladora. Es correcto, ¿vale? Lo que me habéis comentado. Que además, dicho sea de paso, hay unos límites máximos. Sí, hay unos límites máximos que son 1.000 y pico euros. Y mínimos. Son 1.000 y pico euros. Entonces... Sí, lo digo para que todo el mundo lo sepa. Sin hijos, 1.098,09. Si tienes un hijo, 1.254,96.
y si tienes 2 hijos o más, 1.411,83. Mira, es que Nacho lo tiene calculado ya. Sí, porque me va a tocar. O sea, Muy bien. Nos pregunta Manuel Cecilia también, en el caso de los ERTE entiendo que en la carta de despido ha de figurar expresamente que la causa es el COVID-19. ¿Ha de ser así? Bueno, lo primero, hay que tener en cuenta que un ERTE no es un despido, es una suspensión del trabajo. Importantísimo diferenciar, no es un despido. De cara a la empresa no tiene que indemnizar, ¿vale? Y de cara al trabajador no va a percibir indemnización, no se le suspende lo que he comentado antes, sus cotizaciones sociales, se le mantiene su cotización para desempleo y para prestación de jubilación. ¿Vale? Entonces, en esa carta se alegará, pero no solamente la carta, es que tendrá que presentar un escrito, una memoria económica correctamente documentada por qué motivo se ha presentado ese ERTE, ¿vale? Y que la carta va a ir en relación a lo que haya presentado, lógicamente, en la memoria. Muy bien. Nos pregunta Roberto de nuevo, ¿con cuántos días hay que comunicar a los empleados el ERTE por fuerza mayor y si tiene que ser por escrito? Siempre se tiene que solicitar por escrito. Lo lógico es como mínimo con 5 días de antelación. ¿Vale? Vale. Bueno, yo tengo aquí también un par de ellas apuntadas, luego Manuel nos ha vuelto a incidir Después, también. si hay representación sindical, que son más de 50 trabajadores, se tiene que comunicar adicionalmente a la representación sindical. Pero bueno, no creo que sea el caso. No, no es el caso. No es el caso, no es el caso. Perdona, Manuel. Nada. Nos pregunta Manuel también, y bueno, yo lo tenía apuntado también, porque se está hablando mucho en redes sociales sobre el tema de darse de baja de la cuota de autónomo. Y bueno, las medidas para los autónomos, nos pregunta Manuel, ¿suponen suspensión temporal o es un cese en el que hay que darse de baja? Vamos a ver, a mí esa pregunta me la está haciendo mucha gente. ¿Qué es lo que hago? Vas a recibir una prestación de un mes. Si tú no vas a tener nada de actividad, pues bueno, pues tienes que decidir, es una decisión empresarial. Como si decides darte de baja, sabes que no vas a cotizar y que no vas a tener ningún tipo de derecho durante el periodo que tú te des de baja. ¿Vale? Es una decisión empresarial. De momento, lo que se está hablando es que haya una ayuda para que haya un mantenimiento de las cuotas de autónomos y que la actividad se siga manteniendo. A día de hoy no hay ningún tipo de ayuda. Quizá la semana que viene puede que sí, pero a día de hoy no hay ningún tipo de ayuda en cuotas para los autónomos. Entonces, yo no te puedo decir ni que te des de baja ni que no se den de baja. Yo estoy recomendando que intenten mantenerse. Sí, porque está saliendo como mínimo. en toda la prensa están saliendo esto mismo ahora y yo creo que en cualquier momento va a ceder el gobierno, va a sacar un decreto o algo. Hombre, eso creo yo, porque es que se les ha olvidado totalmente a los autónomos. Aparte, la información de los medios no es clara porque habla de ayuda a los autónomos de 700 euros, pero claro, yo hoy me sorprendió mucho cuando hemos hablado antes, Raúl, y tú has dicho que era solamente para un mes. O sea, yo creo que eso mucha gente tampoco lo sabe. Esto es cogerse, leeros el artículo del 17. El artículo 17 del Real Decreto 8/2020. Yo siempre, cuando la información empiezan a pasarme notas de redes sociales, pues yo lo que hago siempre es enviar el BOE, que es donde lo que realmente funciona, porque incluso hemos trabajado estos días con borradores, teníamos a través de la Administración Tributaria, me pasaban borradores de la norma, y empezábamos a elaborar un documento que cuando se publicaba la norma no tenía nada que ver. Digo, joder, estoy trabajando y después resulta que me lo cambian, incluso puede que no sea, que esté dando información que no sea después contrastada. ¿Vale? Venga, seguimos. Seguimos. Sí, bueno, yo también tenía aquí apuntado que, bueno, porque Javier no había preguntado sobre esta medida que estamos hablando de los autónomos, si afecta a los autónomos societarios, un poco aclarar ese tema. Sí, los autónomos societarios es la medida que estaba comentando Nacho, que se está hablando es igualmente de apoyo a los autónomos, tanto en cuotas aquellos que hacen la actividad de forma independiente, lo que es el autónomo propiamente dicho, como los autónomos societarios, se está intentando apoyar, pero a día de hoy no está publicada en la norma y es esta diapositiva que estáis viendo ahora mismo es la facturación cuando facturas por cuenta propia.
Puede haber, puede haber que alguna recomendación, alguna micropyme le haya recomendado a su asesor que facture a su propia sociedad, por el tema de retenciones, que hubo mucha controversia en la aplicación de retenciones o no. Pero aún así, él no hace la actividad por cuenta propia, aunque factura a su propia sociedad, ¿de acuerdo? Para aclarar, un autónomo societario es, pues, por ejemplo, el representante oficial de una sociedad limitada. O de un administrador, habitualmente el es el administrador. Perdón, he dicho el representante oficial, pero es el administrador. Sí, perdón. sí, bueno, sí, está bien, el representante, sí, el representante. Y luego se me está ocurriendo también otra pregunta sobre la marcha conforme a esto, porque bueno, tenemos también, ¿qué pasa, por ejemplo, Raúl, con una persona que se haya dado de alta, imagínate, en autónomo hace 20 días? ¿Le afecta también esta medida del gobierno, del mes de ayuda y demás? Pues ¿Hay un tiempo mínimo de cotización como autónomo? En principio no dice nada la norma, pero es una buena... Me la voy a apuntar. Es que da la casualidad. No se me ha planteado hasta ahora y no está recogido en la orden, en el Real Decreto. Bueno, me estoy acordando ahora de algunos emprendedores que empiezan con nosotros y empezaron hace escasamente un mes y se les ha dado de alta hace muy poco, ¿no? Y bueno, no sé, porque no habla de plazo. Mira, no habla de plazos, efectivamente, no habla de plazos. Pero bueno, es una buena consulta. Lo haré, o lo comentaré. Ok, muchas gracias. Sí. Seguimos. Bueno, también me he apuntado aquí porque, bueno, has hablado un poco también del tema del fraccionamiento. Por ejemplo, un autónomo que haya fraccionado el pago del IVA y lo esté pagando mensualmente. Sí, ¿Qué pasa con esos aplazamientos? Eso es lo que te comentaba. Si le vence actualmente, ¿de acuerdo? Si le vence tiene un fraccionamiento, mira este apartado. Si le vence en el periodo, si tiene el día, sabes que los aplazamientos tributarios siempre son día 5 y día 20 de cada mes. Imaginemos que le vence el día 20 de abril, pues se le retrasa hasta el día 30. Nada más, sea, hasta el 30 de abril, 10 días. 10 días, en ese Madre caso. mía. Vale. Bueno, nos pregunta también aquí José Ángel, que bueno, le voy a contestar yo con tu permiso. ¿Cómo se calcula el 75%? Ah, vale, no, perdona. Estoy confundido, hablaba de otra cosa. Nos pregunta José Ángel Franco, ¿cómo se calcula el 75% de facturación? ¿En base a qué fecha? ¿Se refiere a la facturación del autónomo para poder acoger? Del último semestre. Mira, es del último semestre, del semestre anterior. Vosotros tenéis por el IVA, facturación en el mes anterior al que se solicite la prestación se vea reducida en al menos un 75% en relación con el promedio de la facturación del semestre anterior. ¿Sabes? Cuando redactan la norma, generalmente quien lo redacta es pues un técnico, que suelen ser abogados, no economistas, y lo hacen para todo tipo de sectores, lógicamente. Entonces, son muy generalistas y aquí, tal y como está redactada la interpretación, tienes que cogerte, si lo haces por comisiones, si la agencia minorista trabaja por comisiones, tiene que ver todas las comisiones que ha habido en el último semestre y que se vea al menos reducida en un 75% la previsión que tenga, es decir, el promedio que tenga de facturación. ¿Vale? De todas formas, es importante la pregunta que me estás haciendo y sacaré una nota, ¿vale?, sobre mi interpretación de lo que me estás comentando. De acuerdo. Nos pregunta Lourdes ahora, al no poder comunicar el ERTE presencialmente, ¿es válido un correo electrónico? No, el ERTE, ¿te refieres por trabajador o por la empresa? Sí, al trabajador. Lourdes tiene una agencia de viaje y la comunicación de la empresa al trabajador. Sí, yo lo que estamos haciendo ya sabéis que lo que se tiene que hacer es, para presentar el ERTE en la empresa, tiene que tener o poder, yo si lo presento tendría que tener un poder vuestro y acompañar ese poder, un poder notarial, como actualmente es que no te pueden dar un poder notarial, ¿sabes? Lo que hacemos es presentarlo con la firma digital de la empresa. ¿Vale? Entonces no hay ningún problema. Entonces, claro, entonces a lo que me estaba refiriendo, el responsable es la empresa de la presentación y la firma el trabajador, y yo estoy recomendando que la firme, que haga una foto hay una aplicación gratuita que se llama CanScanner, que seguro que lo conoce mucha gente. Coges la foto, la haces, te la convierte en un PDF perfecto
y se la pasas a tu empleador para que le acompañe el expediente del ERTE. Ya está, no se pide nada más, no se pide un certificado digital de la firma del trabajador. Sí, ¿De acuerdo? Se pide la carta firmada y recibida, ¿vale? Firmada por la empresa, y ella la junta en el expediente del ERTE. Y el ERTE sí que es el obligado a presentar el ERTE, que es la empresa, sí que tiene que tener su firma digital, lógicamente. Nosotros como tenemos algún caso, por lo menos que me ha llegado a mí, que es simplemente una comunicación por correo electrónico de la empresa y solicita al trabajador un acuse de recibo. Sí, también sabes que en el ámbito procesal y laboral se están emitiendo el correo electrónico, incluso el WhatsApp. Hombre, se puede hacer. Yo recomiendo, se puede hacer, sí. Yo recomiendo la firma de la carta y que te la envíen escaneada, tampoco. Vale. Tenemos una pregunta aquí de Luis también, que bueno, nos pregunta que él ha parecido entender al principio que había un periodo de comunicación del ERTE. Entiendo que más que al trabajador se refiere al gobierno. O sea, al gobierno, ¿hay un plazo para la comunicación del ERTE al gobierno? Los plazos, tú tienes que, vamos a ver, el plazo que tienes de la comunicación de la administración a la empresa, ¿de acuerdo? Tú puedes proponer, por ejemplo, el lunes, ¿vale? Que es fecha 23, un ERTE que el inicio lo tenga el día 20. Pongamos un hotel que lo han cerrado ya, porque lo han obligado a cerrar. ¿Vale? El inicio, yo lógicamente tengo que preparar el expediente, me tiene que firmar la carta de los trabajadores, no me da tiempo material a presentarlo en el mismo día que se ha comunicado. ¿Vale? Yo lo presento el día 20 y digo que los efectos son a partir de esta fecha. ¿Y hay algún plazo límite para y después la autoridad laboral tiene que si es por causa mayor, tiene 5 días de plazo para comunicarte, ¿vale? Improrrogables, y si es por causas técnicas, organizativas o económicas, tiene 7 días de plazo. No, pero yo creo que se refiere también, Raúl, a si hay algún plazo mientras que dure este estado de alarma o este estado de fuerza mayor para comunicar la empresa el ERTE. O sea, yo decido hacer un ERTE el 5 de abril. ¿Me explico? Si se puede hacer, si hay un plazo en el que se pueda ejercer el ERTE por parte de la empresa. Si es el 5, sí, no hay ningún problema. Si te lo quieres demorar, la administración no te obliga a presentar un ERTE. Tú lo puedes presentar cuando tú lo entiendas. Que lo que pasa es que si el 5 de abril ya no está el estado, se ha levantado el estado de alarma, pues difícilmente puedes argumentar fuerza mayor. Fuerza mayor. Sí, Claro. Perfecto. Venga, vamos a ir. Seguimos. Mira, bueno, nos pregunta Cristina, tenía la duda de que es autónoma y está de baja por posible COVID, ¿vale? ¿Puede solicitar alguna ayuda si se confirma que será aplicable por los autónomos esenciales o tengo que solicitar el alta primero? Pero ella me ha dicho que es autónoma, ¿no? No es trabajadora. Es autónoma y está de baja por posible COVID. Bien, como habrá cotizado, la situación asimilada a accidente de trabajo, la primera diapositiva que poníamos en laboral, ¿vale? Esa baja se asimila a accidente de trabajo, con lo cual su base de cotización y su base de prestación será mayor que por enfermedad común. Vale, ¿y hay alguna ayuda? ¿Se refleja algo aquí en la ley de ayuda para alquiler para este tipo de afectados, aunque sean autónomos? No. No, de alquiler que yo conozca, no. Ya te digo yo que no, porque ayer estuve escuchando a la ministra. No. Que tiene narices esto también, vamos. Tiene narices. Tiene narices porque, claro, un autónomo que le caigan ahora todos sus ingresos, que tenga todos los pagos y que tengas que... Se está sobrecargando sobre los arrendadores. O sea, que se está negociando con los arrendadores, que también tienen narices que muchos de los arrendadores están pagando su propia hipoteca, claro. Sí. Y se está sobrecargando sobre los arrendadores la negociación. De esto, de momento, a día de hoy, que yo sepa, Nacho, lo estaba diciendo tú, no hay nada publicado. No, ayer escuché a la ministra Calviño, creo que era, y lo decía claramente que no se ha tenido en cuenta en estas primeras medidas el tema de ayuda a alquileres. Vale. Nos pregunta Marga también, si me he dado de baja el día 18, ¿es posible que no tenga derecho a las prestaciones? ¿Es posible anular esta baja? Se ha dado de baja ella de forma voluntaria, de baja de autónomos. Entiendo que sí. Claro, entiendo yo también que sí. Pues entonces lo único que puede intentar es solicitar en Seguridad Social una nueva alta que no sé si se la admitirán. Tendrá que incluir un escrito y no sé si se la admitirán. Se ha precipitado, quizá. Sí, ya te digo que había mucho nerviosismo en redes con este tema. Claro, sí, se ha precipitado. Tiene que intentar revertir la situación de baja, ¿vale? Solicitar de forma excepcional. Nos pregunta Orlando, si tengo un empleado que el contrato se le acaba en junio, ¿puedo hacer un ERTE?
Sí, sí, es un contrato temporal. Me imagino que se refiere, es un contrato temporal. Sí. Y, claro, ¿por qué no lo va a poder hacer? Si te puedes, en el ERTE puedes incluir contratos indefinidos y contratos temporales. ¿Vale? Me estaban diciendo hoy, ¿y pueden incluir un contrato de obra? Pues claro, si la obra se te ha caído por derivado del COVID-19, lógicamente lo tienes que meter en el ERTE, porque tú tenías un proyecto informático, por ejemplo, en vuestro caso, tenéis un proyecto y se cae porque se ha caído por este motivo. Lógicamente se incluye en el ERTE. Nos pregunta, bueno, Jesús nos dice, la agencia de viajes llevamos 2 meses con más actividad por cancelaciones. ¿Cómo atender a los clientes con ingresos cero? ¿Cómo hacer un ERTE sin dejación de la actividad? Esto no tengo, no tengo la pregunta. La sobrecarga es el autónomo o el autónomo societario que te quedas trabajando y no hay nada en este ámbito, no puedes hacer nada, tienes que asumirlo tú y ya está. No, ya lo sé, estáis trabajando gratis, por encima estáis cancelando y sin... Muy bien. Es así, no se puede hacer nada. Cristina, Juan y Seba nos pregunta, entiendo que si no cesa la actividad y se demuestra la reducción de la facturación del 75%, además de la prestación, ¿se tiene derecho a no pagar la cuota de autónomo? ¿Qué trámite hay que hacer legalmente para beneficiarse de ambas cosas? Lo hemos hablado. Sí. Muy bien. Ya hemos comentado, eso ya lo hemos comentado. Perfecto. Sí, buenos días. Nos dice Sergio que sobre el que estáis diciendo de la ayuda de 700 euros, bueno, ya lo hemos explicado, Sergio, lo de la ayuda para autónomos que tengan que demuestren, que puedan demostrar que le ha caído la producción en el último mes un 75% con respecto al semestre anterior. No sé si lo he dicho bien. Eso es. Muy bien. Nos pregunta Pilar una pregunta. Bien, mantengo mi autónomo, pero doy de baja mi actividad. ¿Hasta qué tiempo? O sea, ¿qué diferencia hay entre dar de baja la actividad y el autónomo? ¿Hay alguna diferencia, Raúl? Es que algo que también se está hablando mucho, ¿eh? Se habla cuando mucho se da de baja la actividad, independientemente de la prestación de la recuperación de la prestación extraordinaria, cuando se da de baja la actividad, se da de baja en Hacienda, que es lo primero que te exige la Seguridad Social, y después se comunica tu baja de autónomo de forma temporal, es una baja temporal. Dejar de cotizar durante el tiempo que estime el autónomo. Que sepa que no va a tener, lógicamente, prestación de jubilación durante ese periodo que no cotice. No le computa como para su prestación de jubilación. Lo tiene que tener en cuenta. Muy bien. ¿Sí hay jubilación? Bueno, Nacho, entendamos. Sí, ya. Bueno, perdón. Sí, y bueno, nos dice Pilar, en el caso de que la dé de alta de mi actividad, ¿estoy obligado a acoger a mi empleado de forma inmediata? Bueno, yo creo que estamos mezclando. En caso de que sea un ERTE, sí, ¿no? Ya lo hemos hablado también. Sí, restablece la actividad, claro. Muy bien. Bueno, y nos pregunta Jesús y Patricia si va a haber alguna cuota de reducción de pago a la asesoría. No tenemos esa respuesta, Patricia. Y Jesús, igual, si Traveltool está estudiando actualmente un paquete de medidas económicas de ayuda, yo creo que Nacho también nos lo puede aclarar. Ayer mandamos un comunicado al respecto y bueno. Sí. Nosotros, a diferencia de otros grupos, tenemos tiempo porque la cuota del grupo no se va a lanzar hasta principios de abril y cada día hay una novedad, cada día hay algo nuevo. Entonces hemos optado por ser prudentes y no hacer como pues otros grupos que no digo ni que estén bien ni que estén mal, de venga, una cuota gratis. No, yo creo que si tenemos que ayudar a nuestros asociados, las agencias de viajes tiene que ser con algo más de calado y veremos a ver. Y lo estamos analizando, no nos quepa la menor duda que lo estamos analizando, que somos muy conscientes de lo que hay y de estar a la altura, pero no queremos a fecha de hoy decir algo que mañana tengamos que decir lo contrario o ampliar lo que hemos dicho hoy. Queremos esperar unos días, que estamos en la fase esta semana, yo creo que del tsunami de locura, que está por encima. De locura, de psicosis. Sí, está pasando el tsunami por encima y a partir de la semana que viene, que yo creo que estemos un poco más tranquilos, pues venga, vamos a pensar en un plan de recuperación a todos los efectos y por supuesto, incluyendo como principal medida el ayudar a nuestros asociados, a nuestra agencia de viajes, ¿no?
Muy bien, yo creo que ha quedado aclarado, Nacho. Gracias también porque, bueno, este tema también es delicado, se está hablando mucho y, bueno, como están viendo la agencia, estamos haciendo Sí, frente a todas las preguntas con pero total... Manolo, esto es un tema muy sensible. Tú lo sabes, Manolo, que lo estamos discutiendo internamente en nuestra empresa. Pero nosotros cobramos una cuota, ¿vale? Y yo sé que hay algunos grupos que han dicho, pues la cuota de abril no lo cobro, o la cuota de mayo. Pero es que con el calado y la profundidad que está teniendo la crisis y lo que estamos viviendo, es que todo esto se va a quedar insuficiente. Yo creo que lo mejor es ser prudente y cuando llegue el momento, que tenemos un poco de tiempo, pues vamos a ver qué pone, qué ayuda o que algo, por supuesto, vamos a lanzar y dentro de nuestras posibilidades, evidentemente, pues lanzaremos a nuestros asociados, ¿no? Entonces, tiene que tener un poco de paciencia y, bueno, que confíen en nosotros. Estamos intentando hacer todo lo mejor posible que sabemos, ¿no? Una prueba de ello es, pues, este webinar que para mí era importantísimo, Raúl, invitarte, Ya, explicar todas pues estas espero medidas. que... Hemos estado más tiempo que nunca aclarando todas las respuestas. No nos ha faltado nadie que nos haya hecho una pregunta que nos haya respondido. Y bueno, y ahora pues veremos a ver el lunes con qué nos enfrentamos, ¿no? Porque habrá otra cosa a lo mejor, o habrá otra medida, o... Raúl, si me lo permites, te voy a hacer una Muy pregunta que me bien. parece muy interesante, una última pregunta que nos ha entrado, que bueno, que creo que es interesante y además por el caso creo que también es bastante, le puede preocupar bastante a la agencia, así que si me lo permites te la voy a hacer. Nos dice Saray, acabo de quedarme con una agencia de viajes, hicimos el traspaso el 27 de febrero y apenas he facturado nada estos días. En mi caso, ¿tendré derecho a la prestación? ¿Cómo tendrían en mi caso en cuenta la facturación del semestre anterior si es un administrador diferente? Entiendo, tal y como me está diciendo, como a mencionar administrador, entiendo que Sarai se ha quedado con una agencia de viajes y ella es la administradora, es decir, ha comprado, ha adquirido una pyme, una sociedad limitada, lo que sea, anónima, lo que sea, pero ha comprado una sociedad, por lo tanto es administradora. Como administradora lo que se aplica lo que estamos comentando a los autónomos societarios. De momento no hay ningún tipo de ayuda. Tampoco hay ayudas para los autónomos, exceptuando la prestación extraordinaria que hemos comentado antes. Pero tal y como dice Saray, como dice un administrador diferente, entiendo que ella es administradora societaria. Por lo tanto, de momento no tiene ayuda. Bueno, ¿De ahora sí, acuerdo? se nos lo aclara. Bueno, Raúl. Muy bien. Raúl, Pues simplemente una última cosa. Te voy a pedir que te mojes. Que te mojes es lo que te voy a pedir. Que nos des un consejo. O sea, el consejo que tú nos darías como asesor económico, economista a las agencias de viajes, a las pymes. ¿Qué deberíamos hacer ahora en una agencia de viajes? ¿Cuál sería tu consejo en estos momentos? ¿qué posición tomar empresarial, económica? ¿Sabe lo que pasa? Que, bueno, aunque vosotras casi todos son de vacacionar, todos vuestros clientes son minoristas, Travel-Dus, una agencia minorista que se dedican a vacacionar. Sinceramente, yo suspendería la actividad 2 meses, ¿vale? Suspendería. Yo sé que son muchas de las preguntas que me las están haciendo todos los días, que los administradores tienen que seguir trabajando por las cancelaciones y demás, incluso mucho más trabajo, pero suspendería la actividad durante mínimo 2 meses. Y después que montar, si tienen trabajadores por cuenta ajena, montar y presentar un ERTE. Depende de la reducción o suspensión en cada uno de ellos, de los casos, pero montaría el ERTE Intentar quedarse con liquidez, ¿no? y con, bueno, liquidez. Esto tiene que tocar varias vías. Una de ellas estamos hablando de la suspensión del ERTE, la liquidez, que sí, depende de cada una de ellas y la mayoría de los que conozco pues van justos de liquidez, pues acceder a la liquidez ahora es fácil, ahora es relativamente fácil, tanto los bancos y a unos tipos muy, muy reducidos. Aunque sea el 1,5, sigue siendo un tipo muy aceptable. Un 1,5 a 4 años están dando con máximo hasta 500.000 euros. Claro, depende de la capacidad financiera que tenga cada uno de devolverlo. Pero vamos, el límite máximo son de 500.000 euros. O sea que hay dinero, han metido y el Banco Central acaba de inyectar no sé cuántos miles de millones, se publicó ayer, es que no tengo la cifra, pero que acaba de inyectar en el sistema financiero. Entonces, ahora hay liquidez. Si vuestro proyecto de negocio a largo plazo, a medio y largo plazo,
es rentable, pues que sigáis apostando por la agencia de viajes. Tecnológicamente, viajes más a la medida, más que cada vez que no se venda tanto el paquete vacacional siempre montado, sino que le den un servicio, un valor añadido a la agencia, y que no está acostumbrada la agencia de viajes a hacer su business plan, su plan de negocio. Y yo me monto aquí en esta calle, en este barrio, y tengo a mis amigos y sé que me van a vender, y tengo 4 empresitas y mis 4 amigos y sé que con eso vivo. No, tienes que hacer un plan de negocio en condiciones, y ahora un plan de reestructuración, un plan de financiación y de tesorería, y ahora más que nunca se necesita. Pero vamos, mi recomendación es el ERTE 2 meses y buscar vías de financiación, y aguantar, resistir, aquí resistimos, y mucho ánimo a todos, mucho ánimo para todos. Vosotros afortunadamente sois un sector, el sector turístico, y yo como me considero también del sector turístico, aunque soy asesor, pero sois un sector que siempre se ha adaptado a todas las circunstancias, que habéis luchado. Si sois los primeros que manejasteis un FAS, un Teles, a ver, sois los pioneros en tecnología, siempre. Cuando utilizabais Teles, nadie utilizaba un Teles, ¿sabéis? Incluso las tarjetas perforadas, he visto yo en una agencia de viajes que las guardaban todavía en algún sitio. No tenía nadie tarjetas perforadas. Entonces, a ver, siempre habéis sido innovadores, estáis a la última, sois unos luchadores, y continuar con ello. Raúl, apoyo, en lo que pueda, un apoyo absoluto. Vamos a buscar de tu presencia. De todas formas, Manolo, Raúl es nuestro asesor de Travel, sé que está a nuestra disposición. Pero tendrá ahora mismo casi más trabajo que nadie. Sí, tenemos, es verdad, nosotros estamos desbordados, todo puede ser que estamos desbordados durante 15 días y después no sé cómo estaremos, pero ahora mismo estamos desbordados. Te voy a hacer un par de preguntas solo que quedan, y bueno, nos dice muy rápida, porque va también un poco al hilo de lo último de tu última exposición. Nos dice Lourdes no le ha quedado claro si se puede hacer un ERTE y el administrador seguir trabajando. Sí. Sí, claro. Además puede estar el administrador por un 50% de la jornada también. Sí, el administrador. Lo que después tendrá que ver si realmente cómo tiene establecido en sus estatutos la retribución. Si habitualmente los administradores no tenemos ni retribución. que trabaje gratis como se suele hacer. Muy bien. Y luego Sergio nos ha hecho una pregunta muy interesante, ya por terminar, y lo doy por finalizado. Si se suspende la actividad, ¿cómo se pide un préstamo ICO? Claro, ese es el problema. Lógicamente tiene que haber un plan de negocio. Vas a suspender la actividad y aquí no hay que engañar a nadie. Hay que decir al banco, nosotros tenemos esta actividad, es una agencia de viaje, de momento suspendemos 2 meses y después continuaremos. Claro. Pues puedes solicitar una carencia, intentar solicitar una carencia. Lo primero van a ser 2 meses, o un préstamo a 4 años, el ICO te facilita que sea 4 años, y los primeros 3 meses intentar negociar la carencia de los 6 primeros meses de carencia de pago del préstamo, que no lo van a facilitar con el ICO, va a estar complicado, Muy bien. Anticipo. Bueno, Raúl, tenemos un comentario último que sí te lo quiero leer, de Laura Collado, en el que, bueno, te da la enhorabuena por este webinar, porque nos dice ha sido muy claro, muy sencillo y muy serio, que es lo que tocará en estos momentos. Por nuestra parte... Pues muchas gracias, Laura, y a todos vosotros. Por nuestra parte, como te decimos, darte muchísimas las gracias también por estar en estos momentos aquí, muy importantes para todos, y que creo que has estado totalmente a la altura, Raúl. Te lo quiero agradecer personalmente. Y bueno, Nacho, creo que también te quiere decir algo. No, también, darte las gracias, Raúl, que te cuides muchísimo. Nada, igual, cuidaros, no salgáis a nada, ni a por tabaco. Ni a por tabaco, que se puede ir a por tabaco. Bueno, y por último, para despedirnos, recordar a todos los asistentes que vamos a seguir con esta ronda de webinar, que cambiamos el horario al lunes a partir de las 12 del mediodía, lo haremos todo. El lunes tenemos un webinar muy interesante con Reclama Travel, con el que vamos a ver todas estas medidas para reclamación de las compañías aéreas, que también tanta polémica está suscitando.
recordarles de nuevo nuestra agencia, ahora le ha salido aquí una pantallita aquí debajo, como dicen los youtubers, tenemos aquí el cartelito por aquí, ¿vale? Tenemos un canal de YouTube nuevo que se titula Saldremos de esta, que se accede a través de saldremosdeesta.com. Si le dan a este botoncito se pueden suscribir y verán todos estos webinars que los tenemos colgados en YouTube. También lo vamos a colgar, por supuesto, en Campus, que lo tendrán ahí para acceso. Y nada, muchísimas gracias de nuevo a todos, tanto a los asistentes como a ti, Raúl, por estar aquí con nosotros. A vosotros. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Mucho ánimo. Ánimo a todos. Chao. Buenos días. Adiós.